Una vez visto los verbos que utilizamos para empezar a escribir nuestros objetivos, sean generales o específicos, ahora vamos a determinar la estructura que todo objetivo debe llevar. Lo vamos a hacer mediante una simple ecuación. Veamos. Todo objetivo de investigación tiene una misma estructura de manera general. Primero, ustedes van a encontrar que tendrá un verbo. Entendido ese verbo como lo que se desea saber o el interrogante básico, el cual aparece usualmente al inicio de la pregunta. Aquí recuerden que en el video pasado vimos que existen unas preguntas, pues la respuesta a esa pregunta va a generar el verbo. Respuesta a la pregunta de investigación. Entonces ese verbo va a indicar la acción para responder esa pregunta de investigación. Ahora, seguidamente, un objetivo de investigación también va a tener un evento de estudio. Ese evento de estudio se puede describir como esa característica o también ese hecho o esa situación o ese proceso que se va a estudiar y que en últimas nos va a responder es, bueno, esto que voy a hacer, ¿a qué voy a aplicar esa acción? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Si voy a analizar, ¿qué voy a analizar? Si voy a interpretar, ¿qué voy a interpretar? Muy bien. Luego vamos a tener las unidades de estudio. Esas unidades de estudio son aquellos que poseen las características que vamos a estudiar. Aquellos a quienes recae esas características que vamos a hallar. Pueden ser personas, objetos, pueden ser instituciones, regiones, bueno, en fin, documentos, grupos y demás. Aquí entonces será el poseedor de esa característica. También existirá un contexto, y ese contexto puede ser específico o general, en el cual está recayendo ese estudio. Puede ser una región o una delimitación geográfica. Es decir, responde al dónde. Al dónde se va a adelantar dicha investigación. Mientras que en unidades de estudio responde a quiénes. Por último, tenemos un contexto temporal o una delimitación temporal. A este contexto le llamamos también delimitación espacial. Una delimitación temporal y responde al cuándo. Entonces tenemos una acción que va a responder la pregunta. Esa acción recae en un qué, recae en un quiénes, también en un dónde y en un cuándo. Con esta estructura vamos a identificar en algunos ejemplos lo que hemos señalado. Por ejemplo, aquí tenemos este objetivo
de una investigación por allá en el 2004, que señala comparar. Entonces miren que aquí ya tenemos una primera parte que será un verbo. ¿Cómo escogemos el verbo? Recuerden el video pasado, la taxonomía y la clasificación que vimos, que parte de la pregunta de investigación de lo que queremos. Ahora, ese verbo, ¿sobre qué evento o lo que vemos aquí más abajo, sobre qué características tendrá o características tiene esa acción? Entonces vamos a leerlo completamente. Comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos del departamento de Santander y el que labora en las clínicas privadas del mismo departamento con respecto a su calidad de vida en el año 2004. Entonces mire que yo lo que voy a comparar en pocas palabras es, voy a hacer este ejercicio de comparación de calidad de vida. Mire que no necesariamente tiene que estar en el mismo orden, pero se encuentra en el objetivo. Esto es lo que voy a comparar. Esto es lo que voy a comparar. Entonces, este sería para mí el evento. Ahora, también, si vamos a hacer una comparación de calidad de vida, ¿a quiénes le cae esa acción o en quiénes vamos a revisar esa comparación? Pues tenemos aquí un personal médico. Estas serían las unidades de estudio. Y esos quienes o esas unidades de estudios están en un contexto. ¿De dónde son? No es cualquier personal médico. Aquí dice que es personal médico que labora en hospitales públicos. Entonces el contexto será hospitales públicos del departamento de Santander y hospitales y clínicas privadas. Ese es el contexto. Y el cuándo, hablando de la temporalidad, pues aquí tenemos una delimitación temporal para el 2004. Entonces, si queremos llevarlo a una clasificación de unidades de estudio, verbo, unidades, contexto y demás, pues podemos describir entonces lo siguiente. En cuanto al verbo tenemos comparar. En cuanto al evento tenemos calidad de vida. En cuanto a las unidades de estudio tenemos personal médico. En cuanto al contexto, tenemos hospitales y clínicas del departamento de Santander. Contexto, hospitales públicos y clínicas privadas del departamento de Santander. En un tiempo, en el año de 2004 para la temporalidad. Entonces el verbo también, el objetivo también podría haber quedado de esta manera: comparar la calidad de vida del personal médico que labora en los hospitales públicos y clínicas privadas del departamento de Santander en el año 2004. Esa sería otra forma de redactar.
Entonces, todo objetivo deberá tener esta estructura. ¿Qué voy a hacer? Sobre quiénes recae la acción, cuáles son las unidades de estudio, en qué contexto y la temporalidad. Algo importantísimo que podemos ver aquí es que cuando hablamos de comparar, pues eso ya nos está llamando a un tipo de investigación. Y a un enfoque. Si yo esa comparación la voy a hacer de manera cualitativa, cuantitativa, ¿cómo lo voy a hacer? Eso a mí me permite mirar cómo voy a medir, si es que necesito medir. Este objeto me dice a mí, me habla a mí de los instrumentos, a utilizar para aplicar la metodología, pero también me habla a mí del objeto teórico, es decir, lo que voy a tener en cuenta para la construcción del marco teórico. Hablamos conceptual y demás. Estas unidades de estudio, en el contexto determinado, nos va a hablar de la población y de la muestra. Muestra necesaria, por supuesto, para adelantar la investigación. Y ya con esto, pues, también el mismo objeto, el mismo verbo me va a señalar a mí, este comparar, me va a señalar a mí los resultados. Los resultados y las conclusiones. Esto para tener en cuenta que la redacción del verbo es muy importante, es trascendental y nos va a guiar el resto de la investigación, tal como lo hemos visto en otros videos. Veamos otro ejemplo de otros verbos y de otros objetivos redactados que nos podrán dar más luz con respecto a la redacción del mismo. Caracterizar el clima organizacional en el Departamento de Educación. En el Departamento de Educación de Adultos de la Zona Educativa del Estado Lara en Venezuela durante el año 2003. Bien, aquí tenemos otro objetivo ya planteado, tal como se encuentra en una investigación. Aquí podemos ver que el verbo, vamos a hallar el evento, vamos a hallar las unidades de estudio, el contexto y temporalidad. Bueno, entonces hallemos el verbo. El verbo sería caracterizar. El evento, ¿qué vamos a caracterizar? Vamos a caracterizar el clima organizacional en el Departamento de Educación de Adultos de la Zona Educativa. Entonces, aquí está claro lo que se va, el evento que se va a caracterizar será el clima organizacional. Las unidades de estudio, es decir, a quiénes se le va a caracterizar ese clima organizacional. Entonces, aquí viene que hay un departamento de educación de adultos. Este sería nuestra unidad de estudio, Departamento de Educación de Adultos, en un contexto
zona educativa del estado Lara en Venezuela. Ese sería el contexto. Este sería la unidad de estudio. Y la temporalidad, estaríamos hablando del año 2003. Bueno, entonces cuando usted tiene una pregunta de investigación, recuerden que puede convertirla o puede hallar su objetivo general con este planteamiento. Primero un verbo, luego el evento en el cual recae ese verbo, luego las personas que contienen esas características o lo que voy a hacer, o el objeto de estudio, unidades de estudio, luego vendrá el contexto en donde están esas unidades de estudio, en dónde, y luego viene el cuándo. Bien, practiquemos y por supuesto estoy pendiente a cualquier inquietud. Próximamente veremos la redacción de los objetivos específicos, porque una vez tengamos el objetivo general planteado, se tienen que trabajar los objetivos específicos, pero se corre el riesgo de que se confundan los objetivos específicos con las actividades propias de investigación, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.